Hola, ¿qué tal, amigas y amigos de América Latina y el mundo? Sean cordialmente bienvenidos a su espacio 7 Preguntas con este servidor, Ernesto Villegas. Hoy, desde los estudios de Telesur, estaremos conversando con Juan Ramón Quintana. Él es ministro de la Presidencia de la República Hermana de Bolivia, el Estado Plurinacional de Bolivia. Desde allí nos recibe y le damos la más cordial bienvenida. Bienvenido, ministro. Buenas noches, Ernesto. Un placer saludarlo a usted y a través de usted a toda la teleaudiencia de Telesur en todo el mundo. Bueno, ministro, fíjese, este programa tiene una dinámica muy particular. Yo he redactado 10 preguntas que usted desconoce, solamente están designadas con un número. Le vamos a dar la oportunidad de usted escoger 6 números. Y la séptima pregunta la escoge nuestra audiencia a través de la página web de Telesur y nuestras cuentas en las redes sociales. Ya le vamos a dar esa oportunidad, pero antes, señor ministro, dada la gravedad del hecho ocurrido recientemente, el asesinato vil del viceministro Rodolfo Illanes en el marco de un conflicto con un sector de los trabajadores de la minería, yo quisiera preguntarle y que usted respondiera muy brevemente para aquellas personas que desconocemos en detalle la situación de Bolivia. ¿Qué es lo que está pasando en Bolivia en este momento? ¿Usted podría explicarlo en muy breves palabras? Bueno, lo que ha ocurrido específicamente con este conflicto, Ernesto, es que se ha posesionado la idea peregrina en la dirigencia de los cooperativistas mineros de que obtener riqueza de los recursos naturales en Bolivia resulta sencillo. Y entonces hoy día estamos como ante la querella del excedente minero de un sector que ha sido de alguna manera beneficiado por los precios altos de los minerales en los últimos 8 años y que al precipitarse el precio de los minerales, este sector se ha visto su economía deprimida y una manera de compensar la caída de los precios es utilizar al Estado como su factor de ajuste económico, y por eso esta presión, esta especie de chantaje que se intenta colocar frente al gobierno, que ha precipitado estos bloqueos que han dado lugar a esta muerte cruel, desalmada, de un grupo de cooperativistas que creen que lo que vale solamente es el dinero. Ahora, ministro, cuando se habla de mineros y cooperativistas, uno imagina a la base social del gobierno del presidente Evo Morales. ¿Ese sector de mineros es una parcialidad o es la totalidad? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de mineros cooperativistas? Sí, estamos hablando de un fenómeno reciente, Ernesto, que no debe tener más allá de unos 30 años de existencia. Este es un sector que ha emergido como consecuencia de la política de privatización de los recursos mineros en Bolivia desde la década de los 80. Pero este es un sector complejo porque está compuesto por un pequeño núcleo de empresarios mineros que bajo la fachada del cooperativismo ha accedido a áreas de explotación minera, y este grupo empresarial, este es un grupo pequeño de empresarios, lo que hace es contratar mano de obra barata y además masivamente a quienes ni siquiera les pagan los beneficios sociales o les otorgan protección laboral. Lo cierto es que este es un sector pequeño, pero que tiene una gran masa salarial a la cual se le extorsiona, se le chantajea con el temor de la pérdida de su fuente laboral. Y tú sabes que este sector, la base
laboral del sector cooperativista minero proviene del sector campesino. Por lo tanto, para el sector campesino, tener un empleo en el sector minero es una gran oportunidad para obtener ingresos económicos, toda vez que el sector campesino ha dependido históricamente, fundamentalmente, del comportamiento climático, si tú quieres. Por lo tanto, hay una relativa certidumbre laboral en el sector minero, y por lo tanto este sector se acomoda, podríamos decir, a las prácticas de explotación semicolonial que se han estado dando en los últimos años. Consecuentemente, este sector pequeño de empresarios que, insisto, bajo la cobertura del cooperativismo, ha estado desafortunadamente usufructuando una parte de la riqueza de la minería. Pero también tenemos otro sector de la minería que está en manos del Estado. Por lo tanto, son mineros que tienen protección social, que tienen ingresos, tienen buenos ingresos, pagan impuestos, producen, exportan, y es un sector obviamente formalizado. En el cambio, el sector de la minería cooperativizada es un sector que tiene enormes dificultades para pagar sus impuestos, y más bien tiene unas grandes habilidades para eludir el pago de sus responsabilidades impositivas. O sea que cuando hablamos de cooperativas en el campo de la minería, estamos hablando de empresas privadas. Sí, lo que pasa es que el concepto de la cooperativa es un concepto más bien de solidaridad, y además es un concepto en el que no cabe el lucro. En cambio, estas cooperativas mineras tienen más bien en el primer renglón como objetivo más bien el lucro, y por lo tanto es un pequeño núcleo de empresarios que lucran, por un lado, por la extracción de mineral, y por el otro lado lucran de manera indirecta por el bajo nivel salarial que se otorga a sus trabajadores. Perfecto. Seguiremos abordando ese tema, señor ministro, pero le pido de una vez, escoja 6 números que corresponden a las 6 primeras preguntas que habremos de formularle en este programa. Vamos con la 7ª pregunta, ¿no? Perfecto. Le faltan 5, dígamela de una vez. La 7ª, la primera, la 5ª, la 2ª y la 4ª. La 2ª y la 4ª. Todavía le queda una más. Entre la 3, la 6, la 8, y la 9... Estamos hasta el 10, ¿no? Hasta la 10ª. Entonces vámonos con la 9ª. Con la 9ª, perfecto. Entonces entre la 6, la 3, la 8 y la 10, nuestra audiencia escogerá la 7ª pregunta. Ustedes deben consultar su contenido a través de la página web de Telesur y las cuentas de esta televisora en las redes sociales. Nosotros, señor ministro, vamos a una muy breve pausa y venimos enseguida con Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia del Estado Plurinacional de Bolivia. Continuamos en Telesur con Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia de Bolivia. Vamos con la primera pregunta, señor ministro. El brutal asesinato previa tortura del viceministro Rodolfo Illanes ¿está exclusivamente vinculado al conflicto en torno a la minería en Bolivia o hay algo más alrededor de este horrible crimen? Bueno, básicamente yo lo que podría llamar es la codicia minera. Este afán desmedido de acumular riqueza por un lado, que obliga a la organización minera a
intentar extorsionar o chantajear al gobierno para recuperar, insisto, los ingresos económicos que tenían hace 2 o 3 años, hasta el momento en que empezó a caer el precio de los minerales. Pero también, y esto es absolutamente claro, hay también intereses políticos. De hecho, de las 10 demandas que presentó el sector cooperativista minero al gobierno el día 12 de agosto, una de esas demandas insistía en la necesidad de tener una cuota política en el gabinete. Por lo tanto, estaban demandando la presencia de un ministro del sector cooperativista minero, dando a entender que el gobierno tendría que asumir de alguna manera la representación de este sector. Hay un interés, por supuesto, político, hay un interés económico, pero también es bueno señalar que una parte de este sector de empresarios cooperativistas mineros tienen una relación muy fuerte con el pasado neoliberal. De hecho, la riqueza acumulada, el capital acumulado de este sector proviene del proceso de privatización de los recursos naturales. Pregunta de cultura general, señor ministro. ¿Qué tipo de minerales explotan estas cooperativas, empresas dedicadas a la minería? Bueno, mucho depende del área geográfica en el que estén, Ernesto. En el oriente boliviano explotan fundamentalmente el oro, por un lado oro aluvional, pero también por otro lado oro de minas. Y en el occidente, gran parte del mineral que sacan es estaño, es bismuto, es wolfram, es zinc, es plata. Por lo tanto, son un conjunto de minerales que en los últimos años han tenido una cotización interesante. Ahora, este sector empresarial tiene también dominio sobre la cadena productiva de la minería, porque por un lado extraen el mineral, lo procesan en los ingenios, comercializan al mismo tiempo y al mismo tiempo lo trasladan el mineral a los centros de fundición, o en su defecto hay otro sector que lo exporta directamente. Por lo tanto, el concepto de cooperativa se disuelve cuando se identifica el dominio, el control sobre toda esta cadena productiva de la minería. Señor ministro, cuando ocurre un asesinato, digamos, en forma violenta, obviamente, siempre hay un impacto, ¿no? Ahora, cuando este asesinato ocurre tras horas de larga tortura y ocurre en la persona de una autoridad del Estado, implica, además del asesinato en sí, un mensaje al gobierno de Bolivia, un mensaje al pueblo de Bolivia y un mensaje al mundo. ¿Cuál es ese mensaje que cree usted hay detrás de ese asesinato del viceministro Illanes? Bueno, Ernesto, hay un mensaje claro en esto, que es el de posicionar la idea de que ellos son imprescindibles, para el sostenimiento del gobierno nacional. Es cierto que ha sido un sector que ha apoyado al gobierno nacional en los últimos 10 años y que en este momento, dado este comportamiento criminal, la expresión más clara es el mensaje de que son un actor imprescindible para el sostenimiento del gobierno. Pero, y yo tengo que decir acto seguido, que este mensaje es absolutamente incorrecto, erróneo, pero además desmesurado. Primero, que no son un sector políticamente estratégico, comprenderán 100.000, 150.000 personas, sobre las cuales se tendrá
no un comportamiento homogéneo, porque no por el hecho de que son cooperativistas mineros automáticamente están afiliados políticamente ni al instrumento político ni al gobierno. Hay un sector que por supuesto tiene filiaciones más con partidos conservadores, pero lo cierto es que el mensaje, yo tengo que señalar de manera categórica, es un mensaje absolutamente equivocado, desquiciado para un contexto de transformaciones democráticas profundas, porque ningún mensaje que está presidido por la violencia o por la muerte va a atemorizar o a intimidar al gobierno nacional. Hemos pasado varias experiencias de esta naturaleza y ninguna de esas experiencias nos ha obligado a tomar decisiones que no estén en línea con la constitución política del Estado y, por supuesto, con el apoyo del pueblo boliviano. Seguramente volveremos sobre el tema, señor ministro, pero la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Cómo se explica que el presidente Evo Morales, siendo un líder popular, no haya ganado el referendo convocado para permitir su reelección? Bueno, hay varias respuestas a eso, Ernesto, pero yo me concentraré en una de las más importantes y tiene que ver con una operación política encubierta que se llevó adelante y que utilizó la mentira del hijo del presidente. Esta fue una operación encubierta y yo lo asumo categóricamente, dirigida desde los Estados Unidos, operada por periodistas en Bolivia, irradiada por las redes sociales y fundamentalmente sostenida por un grupo de medios de comunicación que se dieron a la tarea de mentirle al país, de multiplicar la mentira y de generar toda una política de descrédito contra el prestigio del presidente Evo. Hemos denominado a este grupo mediático el cártel de la mentira. El referéndum ha sido herido prácticamente de muerte por la mentira, por la difamación, por la calumnia y por una campaña alevosa que no ha tenido límites para trastocar todos los códigos periodísticos en Bolivia, y esto obviamente ha causado un gran impacto en la opinión pública. Una parte de esa opinión pública ha sido sensibilizada por el bombardeo recurrente de los mensajes que provenían de los medios de comunicación. Por lo tanto, estamos hablando de un gran operativo político-mediático que ha sido desarrollado desde Washington, operado por el encargado de negocios en Bolivia y que ha sido irradiado por un aparato potente de medios de comunicación que hasta el día de hoy continúan en su afán de desestabilizar el gobierno nacional. ¿Podría usted en 3 segundos explicar en qué consistió esa mentira para los televidentes que no conocen el detalle de la realidad boliviana cotidiana? No te escuché la última parte, Ernesto. ¿Podría usted explicar muy rápidamente en qué consistió esa mentira que afectó a tal extremo el prestigio del presidente Evo Morales de cara a ese referendo? Tengo dificultades en... Ajá. Le insisto, señor ministro, ¿puede usted explicar muy brevemente en qué consistió la mentira a la cual usted ha hecho alusión hace unos segundos? Sí, bueno, en realidad hay dos grandes mentiras sobre la cual se ha construido una matriz de opinión pública. La primera mentira fue la que el presidente Evo Morales, a partir de una relación con una exnovia, había tenido un hijo, que efectivamente sí lo tuvo, pero que desafortunadamente murió el hijo, pero se utilizó este argumento para reforzar la segunda gran mentira, bueno, se presumió que el hijo vivía, consecuentemente se reforzó el segundo argumento y se señaló que como el hijo vivía, el presidente Evo estaba favoreciendo a través del tráfico de influencias a la madre del hijo
para beneficiarse de un conjunto de contratos que se estaban estableciendo entre el gobierno nacional y una empresa china que es la CAMSE, que es así, fue una mentira descomunal. Primero que el hijo sí existió, murió al poco tiempo que había nacido, y por lo tanto era imposible que se produjera tráfico de influencias cuando el niño estaba muerto. En otras circunstancias el presidente había dejado de ver a la madre del niño fallecido, y además en ningún momento se produjo tráfico de influencias, todo lo contrario, el gobierno nacional sancionó de la manera más drástica a esta empresa que había incumplido un conjunto de contratos. Le suspendió un contrato de más de 100 millones de dólares, le hizo un proceso judicial, le aplicó multas y sanciones. Entonces, ¿cómo podía haber tráfico de influencias cuando el gobierno nacional actuó apegado a la ley para impedir que esta empresa china se hiciera la burla del Estado boliviano? Perfecto. Siguiente pregunta. Les recordamos que nuestra audiencia está seleccionando la séptima a través de las redes sociales y la página web de Telesur. ¿Por qué y para qué, señor ministro, una escuela militar antiimperialista en Bolivia? Bueno, Ernesto, la historia de Bolivia, la historia del último siglo de Bolivia es una historia de ocupación colonial por parte de los Estados Unidos. El sentido común que existe entre los bolivianos es que en Bolivia gobernaba el gobierno norteamericano. Y como gobernaba el gobierno norteamericano, los ciudadanos en Bolivia éramos súbditos de las decisiones del centro imperial. Consecuentemente, Bolivia se había convertido prácticamente en una colonia de los Estados Unidos, con un enorme éxito, yo diría, del imperialismo cultural, pero además con un gran éxito también en las decisiones políticas y económicas. Simplemente para darte algunos elementos que la opinión pública tiene que conocer, y que resultaría inadmisible en cualquier otra democracia del mundo, en cualquier otro país del mundo. En Bolivia, básicamente, el gobierno real, el gobierno que administraba las decisiones estratégicas fundamentales para el funcionamiento del Estado, estaba en manos del embajador de los Estados Unidos. Las Fuerzas Armadas estaban bajo el control del grupo militar que depende del Comando Sur. La policía dependía de los órganos de lucha contra el narcotráfico de los Estados Unidos, la DEA y la NAS. La política monetaria estaba tutelada por el Fondo Monetario Internacional. La política exterior estaba controlada por una oficina de los Estados Unidos que trabajaba dentro de la Cancillería. Mira, prácticamente Bolivia se había convertido en un protectorado. Y entonces la necesidad de descolonizarnos, la necesidad de romper cultural, política e ideológicamente con la injerencia y la intervención de los Estados Unidos pasa inevitablemente por una reeducación en las Fuerzas Armadas que se habían acostumbrado a obedecer, en realidad con más puntualidad, con más firmeza y con mayor esmero a un sargento norteamericano que a un general del ejército de Bolivia. Consecuentemente, esta escuela tiene la finalidad de trabajar en el desmontaje de esta lógica, de este dispositivo cultural instalado en la cabeza de los y las bolivianas y particularmente en las Fuerzas Armadas, porque es impensable que unas Fuerzas Armadas que han sido creadas para defender la soberanía del Estado tengan que obedecer, tengan que atender obedientemente las órdenes del grupo militar que depende del Comando Sur de los Estados Unidos. Por lo tanto, no tendría sentido tener Fuerzas Armadas cuando están dependiendo de un gobierno extranjero. Y entonces el presidente Evo tuvo la lucidez de crear la escuela antiimperialista
para reconstituir el espíritu de soberanía, de identidad, de patriotismo y fundamentalmente para recuperar este patrimonio que tenemos los bolivianos frente al dominio imperial, no solamente por esa razón, sino también por la necesidad de descolonizarnos también culturalmente. Hay una tarea inmensa, Ernesto, de desmontaje de una estructura de ocupación colonial de parte del imperio en Bolivia, y esto no solamente en las Fuerzas Armadas, en la policía, en los ministerios. Solamente para darte un ejemplo, USAID controlaba prácticamente todo el territorio nacional. El programa de alimentos, el PL 480, hacía lo que se le antojaba en Bolivia para regular el precio del trigo o de los alimentos. O el caso de los programas de apoyo supuesto a la democracia, terminaba, ¿no es cierto?, doblando las rodillas a los partidos conservadores de la derecha. Y entonces, con una penetración tan profunda a lo largo de un siglo, se hace imperativo, imprescindible e ineludible este gran proyecto de desmantelamiento, de desmontaje, de descolonización de la injerencia extranjera. Señor ministro, le voy a pedir brevedad en sus respuestas porque ya tenemos el tiempo menguando. Ahora fíjese, la siguiente pregunta tiene que ver con usted. Es una pregunta personal. En Wikipedia, consultado su perfil, aparece que usted fue militar y que estudió en la Escuela de las Américas. Su participación en el gobierno de Evo Morales desmiente el estigma que acompaña a esa escuela como formadora de gorilas de derecha, ¿o no? Sí, efectivamente, Ernesto, yo fui oficial del ejército y a los primeros alumnos de cada promoción nos enviaban, casi te diría por defecto, a escuelas en los Estados Unidos. A mí me correspondió ir a la Escuela de las Américas, pero yo no fui como un oficial bobo, poco ilustrado o desprovisto del conocimiento de lo que es el imperio. Todo lo contrario, yo fui a conocer las entrañas del imperio, ¿no es cierto? Y por lo tanto, mi formación política despeja cualquier duda de algún tipo de alineamiento con los Estados Unidos, todo lo contrario. Y por otra parte, yo tengo un vínculo personal con el presidente Evo desde la década de los 90, precisamente a raíz de las intervenciones criminales que tuvo la DEA en el trópico, y por lo tanto mi relación con el presidente Evo Morales es una relación histórica larga. Y por otra parte, mi formación militar nacionalista, que ha bebido de las ideas del general Buch, de Villarroel, del general Juan José Torres, que lleva el nombre de la escuela antiimperialista. Ellos son mis baluartes, podríamos decir, ideológicos, además, por supuesto, de los grandes líderes de la emancipación latinoamericana como Bolívar, Sucre, Martí, Morazán, San Martín y todos quienes piensan, todos quienes han creído que es posible construir la gran patria grande, quienes han tenido, como Chávez, como Fidel, como Correa, como Evo, quienes hoy día abrigan esta esperanza, esta idea, esta aspiración de ver una patria libre, independiente, soberana y que tenga la capacidad de poder desarrollar un gran proyecto de unidad regional para enfrentar precisamente la codicia del imperio y evitar que nuestra región sea el patio trasero de los Estados Unidos. Señor ministro, la siguiente pregunta es la siguiente. ¿Para Bolivia está descartada una hipótesis de guerra con Chile por el conflicto en torno a su salida al mar? Muy brevemente. Absolutamente. La Constitución Política del Estado boliviano declara a Bolivia como un país pacífico y por eso hemos recurrido frente a esta demanda histórica a la Corte Internacional de La Haya, buscando soluciones amigables con el gobierno, con el Estado chileno. Bolivia no solamente se ha declarado un país pacifista, sino lo ha sido históricamente, a pesar del conjunto de agresiones que ha sufrido Bolivia y a través de estas agresiones se le ha amputado
una gran parte de su territorio. Preservamos el gran proyecto de la unidad latinoamericana y por lo tanto este gran proyecto de unidad latinoamericana es incompatible con alguna posición beligerante de Bolivia. El gran sueño del presidente Evo, del pueblo boliviano, de los movimientos sociales, es que podamos resolver con Chile de manera pacífica, amigable, solidaria, este gran problema histórico, y tenemos expectativas de que el pueblo chileno así lo está entendiendo cada día que pasa. Veamos, señor ministro, cuál es la séptima pregunta escogida por nuestra audiencia. La séptima es la distinguida con el número 8, para Juan Ramón Quintana, ministro de la Presidencia de Bolivia. ¿A quién le gustaría más regalarle una hoja de coca cultivada en Bolivia? ¿A Donald Trump o a Hillary Clinton? A ninguno. A ninguno, porque ninguno tiene la capacidad de entender la diversidad, la complejidad, la profundidad de lo que son nuestros pueblos, nuestras culturas, nuestros pueblos indígenas. Desafortunadamente estamos ante una suerte de callejón sin salida. Yo no tengo personalmente ninguna expectativa de que Clinton sea mejor que Trump, y obviamente nada que me pueda abrigar la menor posibilidad de que Trump pueda mejorar el comportamiento democrático del imperio. En eso, definitivamente, yo mantengo la idea de que ni Trump ni Clinton van a gobernar Estados Unidos. Estados Unidos no está gobernado ni por Obama ni por ningún otro presidente que haya sido elegido democráticamente. Está gobernado por la dictadura del capital, por un grupo de transnacionales vinculados a la explotación y al saqueo de los recursos naturales. La sociedad norteamericana está prácticamente atrapada por un poder económico y financiero, tecnológico y científico, que lo único que hoy día aspira es a controlar el mundo entero por la vía de la violencia y de la guerra. No tengo ninguna expectativa, por lo tanto, respecto a ninguno de los dos. La historia, tengo la impresión que se repetirán las guerras, la destrucción de las naciones, se repetirá el método de la violencia del imperio respecto al mundo, y por lo tanto lo que hoy día nos queda a los pueblos del mundo es estar más unidos que nunca para enfrentar la arrogancia imperial. Ministro, ya para finalizar, 30 segundos, ¿qué va a pasar en Bolivia con ese conflicto en el campo minero? ¿No temen ustedes que algo terrible como lo que le ha ocurrido al viceministro Illanes pueda repetirse? ¿Qué dice usted? Me temo que no. Me temo que el sector cooperativista minero, por su instinto de sobrevivencia, está obligado prácticamente a desplazar, a cambiar a sus dirigentes, que han tenido la desafortunada idea de enfrentarse al gobierno y al pueblo de Bolivia. Tengo la impresión de que va a retornar la calma, y por lo tanto va a imperar la prudencia en los próximos ejecutivos, líderes, dirigentes de la Confederación de Trabajadores Mineros de Bolivia, y van a entender el mensaje que ha enviado el pueblo boliviano de condena, de crítica, de interpelación a estas actitudes de brutalidad y fundamentalmente, yo diría, de irracionalidad violenta. No tienen otra salida que retornar a los cauces de la negociación democrática, del respeto al imperio de la ley y fundamentalmente de consideración con el pueblo boliviano. Mientras eso sucede en Bolivia, señor ministro, en Brasil está en curso un golpe parlamentario que ha denunciado la presidenta Dilma, incluso el día de hoy, en su presentación en el Senado. Y aquí en Venezuela, donde están los estudios de Telesur, hay una conflictividad política que se ha traducido en unas convulsiones económicas, y están convocadas manifestaciones también de calle por parte del sector opositor. ¿Qué le dice usted, muy rápidamente, al pueblo brasileño, al pueblo venezolano?
Bueno, al pueblo venezolano nuestra admiración por la templanza, por el coraje, por la valentía de resistir esa guerra económica que hoy día trata de doblegar la voluntad chavista, bolivariana del pueblo venezolano. Yo sé que no lo van a lograr. Este es un pueblo heroico, ha dado muestras desde hace muchísimo tiempo de su enorme capacidad para preservar la unidad del país y por lo tanto al amparo del espíritu de Chávez, del espíritu de Bolívar, la unidad del pueblo venezolano se va a imponer respecto a la agresión imperial. Y en el caso del Brasil, sabemos todos que un pequeño núcleo mafioso vinculado a las grandes empresas y al poder político monopólico vinculado a su vez con otros intereses extranjeros hoy día está diezmando la democracia. Seguramente lo va a hacer con las conquistas y los derechos sociales adquiridos con Lula y con Dilma, y por lo tanto también está en riesgo todos esos logros de inclusión, de crecimiento, de justicia social en el Ecuador. Lo está en Bolivia, Ernesto. Nosotros no subestimamos el descomunal ataque que estamos viviendo todos los días en Bolivia, porque tenemos desafortunadamente fuerzas conservadoras que quieren retornar al pasado para volver a reconcentrar la riqueza, para intimidar a los movimientos sociales, para generar una política de escarmiento. Pero nuestros pueblos hoy día están más firmes que nunca, están más unidos que nunca, y gracias a Telesur, Ernesto, gracias a Telesur, que se ha convertido en un cemento subjetivo, que gracias a Telesur que hoy día tenemos la posibilidad de estar mejor informados, gracias a Telesur que tenemos una especie de coraza frente a la mentira, a la desinformación, frente a la mala fe de los medios de comunicación privados. Hoy día Telesur se ha convertido en el gran combatiente democrático que nos permite todavía estar en pie de lucha. Muchas gracias, señor ministro. Saludo al pueblo boliviano. Amigas y amigos, con esto llegamos al final por el día de hoy. Los invitamos a una nueva oportunidad en 7 preguntas con este servidor Ernesto Villegas, siempre con muchísimo respeto por ustedes. Hasta la próxima.